dar unos minutos para que vayan entrando. Sami Castro, buenos días. Rellenemos con algo, a ver. Una ronda de presentaciones. No, por favor. Las cámaras también. Mandando un recordatorio por el WhatsApp. Bacán. Oye, buena discusión. Fue chistoso cómo se fue expandiendo, pues, como ya hagamos esto, y como ya, pero si invitamos a un par de personas más, ya, pero ¿qué pasa si lanzamos esto con todo? Qué bueno, ¿y dónde le hicieron difusión? Bueno, o sea, creo que cuando lleguen todos vamos como a Ya. comentar un poquito más. Pero como 2 minutos más y... Sí. 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 Oigan, por mientras aprovecho de hacer la difusión al Discord del grupo que tenemos. Básicamente una agrupación de estudiantes de posgrado, pero del área de biomédica. Así que cualquiera que quiera unirse, bienvenido está. El link está en el chat. Eso. Bueno, eventualmente yo también podría participar. Sí, todo. También hacemos sesiones de juego, jugamos Minecraft. Así que hay de todo ahí. Ya, esperemos un minutito más. Me pidieron el Zoom por los lados. Ya, bien, podemos empezar ahora. Bueno, bienvenidos a todos. Feliz si es que empiezan a prender sus cámaras. Y si no está bien también. Oh, me siento como los profes chatos que dicen eso, pero bueno. Bueno, estamos aquí. Estamos en el conversatorio con Rubén, que es un investigador en neurociencia computacional y doctorando en biofísica y biología computacional de la Universidad de Valparaíso. Participa también del Brinco Lab, que es un laboratorio que estudia perdón, el Brain Information Complexity Laboratory, o Brinco Lab, donde estudian temas de complejidad, estados alterados de conciencia, usando análisis de datos de EEG y fMRI, y modelos computacionales también. Y hoy día vamos a revisar su último paper, A Mechanistic Model of the Neural Entropy Increase Elicited by Psychedelic Drugs, publicado recientemente en Scientific Reports. Y bueno, Rubén ahí nos va a contar un poco más sobre ello. Y un poco de cómo se creó esta idea de conversatorio. Bueno, aquí con la Gaby y el Carlos, ambos doctorandos del doctorado de Ingeniería Biomédica de la Universidad Católica, con quienes estamos preparando una investigación en detección y clasificación de estados de conciencia en anestesia. Conversando sobre formas interesantes en las que podíamos quizá interpretar nuestros datos o temáticas relacionadas a la posible interpretación de datos. Se nos ocurrió invitar a Rubén para conversar sobre su paper o conversar temas de entropía, de complejidad, y
de eso fue un poco expandiéndose, bueno, podríamos invitar a un par de personas, y después quizás podríamos invitar más personas, y después ya fue como, ok, hagamos esto más masivo, hagámoslo un conversatorio, que todos los que se interesen vengan, y también se enmarca dentro de dos iniciativas, una que serían las sesiones del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, que las organizan ahí los chiquillos que son parte del doctorado, y también de la Academia Estudiantil de Neurociencia y Neurotecnología, que es una comunidad estudiantil en neurociencia que estamos creando recién y que pensamos sacar con todo, especialmente el próximo semestre, y que aquí hay varios y yo estoy coordinando eventos, y esto sería más o menos como un primer evento como semi-improvisado también. Así que eso, Rubén, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Gaby, que fue la que me invitó inicialmente. Gracias, Cata, por la introducción. Y a todos los que vinieron, me imagino que fue un largo camino hacia sus computadores, así que les agradezco bastante que estén aquí. Y nada, bueno, les voy a contar un poco del laboratorio también, desde este laboratorio Brincolab, que también es un laboratorio como bien extraño, digamos, porque físicamente es nada más que una oficina con 3 mesas, que ahora ni siquiera estamos ahí, por supuesto. Eh, y es un laboratorio que finalmente se desarrolla a puras colaboraciones y trabajo remoto. O sea, antes de la pandemia ya nuestro modo de trabajo era remoto, entonces quiero como contextualizar un poco el lugar en el espacio abstracto donde se desarrollan estas ideas, y después mostrar un poco del paper, que es en el fondo lo que nos convoca. Pero obviamente me gustaría introducir un poco al laboratorio también porque eh, es la plataforma donde estamos trabajando también. Entonces, a ver, quiero ver si esto se puede tirar para arriba. Ya, bueno, en fin. Entonces, les voy a contar un poquito, más o menos esta va a ser la trayectoria de la presentación, donde primero les voy a contar un poco el laboratorio, como les decía, y luego cuál es el framework con el que nosotros estamos trabajando. Dentro de ese framework está el trabajo que yo les voy a mostrar, pero también hay otros trabajos que no voy a entrar en esos detalles, pero la idea es eso, es contextualizar un poco el trabajo dentro de un framework del laboratorio, que eso quiere decir que tenemos una multiplicidad de perspectivas para abordar las preguntas del cerebro, digamos, y las funciones cognitivas. Después voy a revisar un poquito de la hipótesis del cerebro entrópico y mostrar los resultados en el fondo del trabajo donde ponemos a prueba esta hipótesis en una simulación del cerebro completo. Y luego un poco de conclusiones y proyecciones hacia dónde esto se podría mover. Entonces, primero, el equipo. Este equipo, como les decíamos, es el equipo Brincolab. Como Catalina dijo, es una sigla de Brain Information Complexity, que son como los 3 ejes principales con los que trabajamos. El cerebro, que es el sistema que nos interesa estudiar, lo vemos desde una perspectiva estadística, por eso la información. Y complejidad, porque, bueno, uno de quizás los sistemas más complejos que podríamos tratar de abordar y que tiene implicancia en muchos ámbitos de nuestra existencia es el cerebro. Y estudiamos esto en el CINFAB, que es el Centro Interdisciplinario de Modelamiento de Fenómenos Aleatorios de Valparaíso, que está en la Facultad de Ingeniería. Y estamos ahí en Valparaíso, cerquita del mar y de hartos lugares bonitos. Pero obviamente ahora el Rodrigo, que es, digamos, la cabeza del laboratorio, que es el que está acá, Rodrigo Cofré, ahora él está en París, va a estar ahí como 1 año y medio más haciendo un postdoc. Así que finalmente, claro, el laboratorio sigue siendo un espacio abstracto. Y esto es más o menos la planta del laboratorio. Rodrigo Cofré y Fernando Rosas, que son, digamos, las personas mayores del laboratorio y que también tienen más trayectoria académica. Estoy yo, está Marilyn Gatica, que ahora se encuentra en España, bueno, Fernando está en Inglaterra, Ignacio Ampuero, que es de la Santa María, que está haciendo un magíster, él más desde el área de la computación, y Sebastián Rodríguez, que también está desde el área de la investigación. Marilyn es compañera mía del doctorado también. Y bueno, en este caso no voy a mostrar sus resultados, pero también están disponibles en la página del laboratorio. Además, bueno, trabajamos con gente alrededor del mundo. Enzo Tagliasucci, que está en Argentina y que también tiene colaboración acá en la Adolfo Ibáñez. Pedro Mediano, que él es de España, pero está actualmente en Cambridge. Bruno César, que es de Francia, él se dedica más a modelos matemáticos y modelos matemáticos, digamos, inspirados de la mecánica estadística, aplicados a redes neuronales. Jesús Cortés, que también está en España, que trabaja con neuroimagen en distintos ámbitos
digamos, neurodegeneración y salud, y Robin Carhart Harris, que es el director del Centro de Investigación en Psicodélicos en Imperial College. Y este es más o menos el trabajo con el que estamos, la gente, el equipo de trabajo con los que estamos constantemente desarrollando los proyectos. Y bueno, en la página pueden encontrar esto, que son las líneas de investigación o las publicaciones que tenemos disponibles, que van, bueno, desde modelos matemáticos del cerebro completo, que serían más o menos estos 3 papers que están acá, modelos de máxima entropía, que son modelos que vienen de la mecánica estadística, que se pueden aplicar a una amplia gama de fenómenos biológicos, digamos, desde genes hasta redes de proteínas, redes de neuronas, hasta el parlamento, digamos, hasta las decisiones del parlamento. Y eso es más o menos como las ramas principales en las que hemos estado metidos, modelos de cerebro completo y estadística pura y dura sobre redes de neuronas. Y bueno, ahora les voy a presentar un poquito el framework, que quiere decir más o menos cuáles son las preguntas que nos motivan a hacer lo que estamos haciendo, porque en verdad estamos todos bien motivados con lo que hacemos, lo hacemos por diversión principalmente. Entonces es importante igual saber cuáles son esas preguntas que nos motivan y luego más o menos en qué teorías nos estamos afirmando para echar adelante las investigaciones. Entonces vamos a leer un poquito la palabra de Varela, que bueno, obviamente estando en Chile hay una escuela bastante, digamos, fuerte del pensamiento vareliano y también en otros lugares. Y en uno de sus últimos papers, digamos, mientras estaba vivo, un paper muy importante respecto a la relación actividad y funciones, actividad del cerebro y funciones cognitivas, en el abstract pone esto, que la emergencia de un momento cognitivo unificado, digamos, depende o recae en la coordinación de mosaicos dispersos de mosaicos dispersos de funciones que están especializadas, funciones del cerebro especializadas. Entonces esto nos habla que la experiencia de alguna manera tiene una cualidad unificada, pero que al mismo tiempo esa experiencia que tiene esta cualidad unificada emerge o depende de la coordinación de un montón de funciones diversas. Entonces esa es, digamos, como la gran motivación, digamos. Todos tenemos esta experiencia que es única, digamos, e integrada, pero al mismo tiempo resulta de... es el resultado de diferentes fuentes de actividades cerebrales y corporales también. Entonces las preguntas, digamos, 3 preguntas muy generales y que también vamos a pensar que estas preguntas mueven a la neurociencia de alguna manera, es cómo se relacionan las funciones cognitivas con la actividad cerebral, cómo se integran las diversas actividades o funciones neuronales distribuidas en el cerebro en una actividad neuronal coherente a gran escala, y cómo afectan los cambios en escalas y dimensiones particulares del cerebro a la coordinación a gran escala. Entonces, digamos, acá tenemos las clásicas preguntas que hay en neurociencia, que en el fondo es la relación entre distintas escalas operacionales, las relaciones entre las dimensiones, y cómo todas estas escalas y dimensiones que están de alguna manera interactuando son capaces de permitir una actividad coherente a gran escala. A gran escala me refiero a cerebro completo o cuerpo completo, digamos. Entonces, el framework. Entendemos de partida, como le hablaba, el cerebro como un sistema complejo, y de nuevo, Varela, Maturana y Uribe, en 1972, este es un paper de modelos matemáticos sobre los sistemas autopoiéticos, súper interesante para que le interese más el modelamiento de la autopoiesis, y dice que un sistema complejo es definido como una unidad por las relaciones entre sus componentes que realizan el sistema como un todo, y sus propiedades como unidad son determinadas por la forma en la cual esta unidad es definida, y no por propiedades particulares de sus componentes. Es decir, en menos rebuscado, Maturana, digamos, muchas de sus explicaciones suelen ser un poquito como mántricas o media fractálicas, por lo tanto, no tan lineales de seguir. Entonces, linealizando un poquito esta complejidad, podríamos abstraerla que el todo es más que la suma de las partes. O sea, cuando vemos una unidad como totalidad, no vamos a poder obtener las propiedades de esta totalidad mirando las propiedades de las partes, sino que es necesario verlo como un todo. Hay una multidimensionalidad operacional, es decir, que hay componentes que están interactuando a distintas escalas, y bueno, eso mismo, que las dependencias, que existen dependencias entre diferentes escalas espaciales y temporales. Y entonces, acá voy a mostrar un poquito las diferentes escalas espaciales y temporales que tiene el cerebro. Entonces acá tenemos un mapa de cuál es el estado del arte, digamos, en términos técnicos, el 2014. Entonces en el eje Y tenemos escalas espaciales, que vamos a ir desde la sinapsis, digamos, esto es dial a menos 3 milímetros, muy pequeño, hasta el cerebro completo, escalas espaciales y las escalas temporales, desde los milisegundos hasta la hora.
Entonces, en este cuadro, digamos, hay regiones que corresponden a las técnicas, a qué nos permite registrar las técnicas. Entonces, por ejemplo, acá arriba, EEG nos permite registrar a cierta escala espacial y a cierta escala temporal, el fMRI a una escala temporal más lenta, pero una resolución espacial más extendida, y así tenemos distintos tipos de técnicas que nos van a permitir explorar distintas escalas espaciales y temporales del cerebro. Y acá el cuadrito está cómo era el estado del arte en 1988, digamos. Y así a poquito, con la tecnología, vamos llenando este cuadro. Y acá es nada más que la misma representación, o sea, vamos a ir desde las moléculas hasta el cerebro yendo por distintas escalas espaciales. Entonces son las escalas operacionales donde uno puede ir a mirar, y uno va a mirar donde quiera realmente, de acuerdo a las preguntas que tenga. Pero estas escalas, de alguna manera, uno podría abstraerlas a lo que llamamos dimensiones, que van a ser combinaciones de escalas. Entonces las dimensiones operacionales del cerebro, obviamente, digamos, esto no es la última respuesta, ni son las dimensiones definitivas, sino que es la propuesta que nosotros con los colaboradores, digamos, con Pedro Mediano, Juan Pichine, que está en Argentina, con Enzo de Galesucci y Jonathan Sanz, propusimos este review donde proponemos un poco la utilidad de los modelos de cerebro completo para estudiar estados alterados de conciencia. Y en este modelo, o sea, y en este framework, proponemos que existen tres dimensiones principales operacionales del cerebro, que vamos a llamar el conectoma, es decir, la estructura, la dinámica local, es decir, qué es lo que está ocurriendo localmente en cada región y cómo se mueven las dinámicas, y la modulación. Entonces, digamos, está la dinámica local. Esta dinámica local está conectada por una estructura y las modalidades en las que puede entrar la dinámica global viene dado por la modulación, digamos, o la neuromodulación. Entonces acá hacemos un triángulo donde en el centro ubicaríamos a conscious wakefulness, digamos, la vigilia ordinaria, y en esa vigilia ordinaria, si es que uno hace perturbaciones, digamos, en el eje del conectoma, que sería cortar algunos cables, cortar algunos tractos, fibras nerviosas del cerebro, al hacer eso podríamos, por ejemplo, inducir el coma o lo que se llaman diseases of consciousness, algunas enfermedades de conciencia, si nos moviéramos solo en ese eje. Si nos moviéramos, por ejemplo, en el eje hacia perturbar las dinámicas locales, por ejemplo, con estimulación magnética transcranial, que es lo que se propone acá, uno podría estimular al cerebro y generar distintos patrones de actividad sin cambiar la estructura ni cambiar la neuroquímica, simplemente dando perturbaciones a la dinámica local. Y por otro lado, también se podría perturbar el cerebro con farmacología, digamos, que son más a operar en la dimensión de la modulación. Cuando uno habla de dimensiones, le gustaría que hubiera ortogonalidad, digamos, que las dimensiones sean independientes, pero no es el caso, obviamente, porque es el cerebro. Esto es solo un modelo reducido como para proponer en qué dimensión uno podría perturbar para conseguir, digamos, qué resultado. Entonces, la interacción es de perturbar en estas dimensiones. Uno puede tener la epilepsia, que es una combinación entre efectos en la conectividad estructural y efectos en la dinámica local. Uno podría tener esquizofrenia, que también son perturbaciones que ocurren a nivel de la neuromodulación o de la estructura, y así. Entonces, en el trabajo que yo les voy a mostrar en particular, yo me voy a ubicar acá, en la neuromodulación. Yo voy a hacer una perturbación en el sistema cerebro que está asociada a la neuromodulación. Y bueno, parte de nuestro framework entonces es utilizar modelos matemáticos para modelar el cerebro completo. Y en esto utilizamos lo que se llaman los modelos generativos. Y con modelos generativos nos referimos a modelos que no pretenden generar una descripción exacta de los datos que observamos, sino que por medio de ecuaciones, que en nuestro caso tienen interpretación biofísica, tienen interpretación biológica, por medio de esas ecuaciones, tratar de generar ciertas características que nosotros observamos en los datos empíricos. Entonces, ¿cómo se hace esto? En general partimos, como se muestra acá, con definir una dinámica, la dinámica local de cada una de las regiones, que en este caso esta dinámica local está establecida por una actividad excitatoria y una actividad inhibitoria que están recíprocamente conectadas, y al mismo tiempo las distintas regiones del cerebro van a estar conectadas por el conectoma, que es lo que está acá. Y este conectoma se obtiene desde datos empíricos, digamos, por tractografía, por neuroimagen. Entonces se puede hacer un estimado, digamos, un promedio o una estimación de cómo están conectadas las áreas cerebrales. Entonces definimos una región como estas actividades excitatorias e inhibitorias que están recíprocamente conectadas, y luego establecemos la conectividad entre regiones cerebrales. Y para definir las regiones cerebrales se utiliza algo que se llama la parcelación, que la parcelación es una forma, es un esquema
para segmentar el cerebro en regiones que se definen en base a algún tipo de función o alguna característica anatómica. Y luego que tenemos entonces estos ingredientes, que es establecer la dinámica local, establecer una parcelación y la conectividad, echamos a correr el sistema, la simulación, y vamos a obtener ciertas características, ciertos observables, ciertas características de nuestros datos. Y vamos a perillar, digamos, este modelo, lo vamos a tratar de ajustar para que las características que genere se parezcan a lo que observamos empíricamente, por ejemplo, en imágenes de resonancia magnética funcional. Entonces la idea es, a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales en este caso, generar un tipo de actividad de la cual podemos extraer características que se parecen bastante o lo más que podamos a la actividad empírica observada del cerebro. Entonces, otra parte del framework, como ya les mostré, entonces tenemos este framework de las dimensiones operacionales del cerebro, tenemos el framework de modelos matemáticos y tenemos el framework de la teoría de la información. La teoría de la información daba mucho y va a seguir dando también porque, bueno, hay mucho que desarrollar, digamos, es relativamente reciente, del 48, y, digamos, lo principal de la teoría de la información es la noción de entropía. Y en este caso, entropía de Shannon. Hay otros tipos de entropía, y la entropía de Shannon es, quiero hacer ahí la nota, es entropía estadística, no estamos hablando de entropía termodinámica. Si bien pueden relacionarse conceptualmente y matemáticamente, la entropía de Shannon no tiene la noción termodinámica, sino que se refiere a la entropía sería la reducción de incertidumbre promedio, es decir, cuánta información ganamos sobre el valor de una variable una vez que es medida. Nótese, una vez que es medida, o sea, se refiere a que no hay información per se, sino que una vez que uno hace la medición e interactúa con la variable a través de una medición, uno puede reducir la incertidumbre sobre las posibles salidas de esta variable. Entonces, si tuviéramos una variable x que tiene una distribución de probabilidad p de x, ¿qué quiere decir distribución de probabilidad? Lo que tenemos acá al lado en este gráfico. X tiene valores posibles, digamos, y si miramos la curva azul, los valores posibles de x tienen distinta probabilidad de ocurrir, y esa probabilidad decae en este caso como una gaussiana. Entonces, si tuviéramos que x se distribuye como está el azul, la entropía diferencial en este caso, porque es una función continua, sería la de abajo, y lo de arriba es para una distribución de probabilidad discreta. Entonces tenemos entropía definida para distribución de probabilidad discreta y para distribuciones de probabilidad continua. Y la entropía es más o menos como una generalización de la varianza. Si ustedes ven acá, por ejemplo, estas tres gaussianas, la única diferencia que tienen es la varianza. Están centradas en el mismo promedio, pero la varianza cambia, que es decir, el ancho de la distribución. Y a medida que aumenta la varianza, aumenta la entropía. ¿Qué nos dice eso? Que, por ejemplo, para el caso de la curva amarilla-verde, nuestra certidumbre sobre los valores posibles de x es baja. Digamos, tenemos alta certidumbre. Alta incertidumbre, digamos. X puede tomar muchos valores distintos. Entonces, cuando nosotros saquemos X, la probabilidad de que X sea, por ejemplo, 0, es muy baja en comparación con la probabilidad de que X0 sea 0 cuando tenemos el trazo, por ejemplo, el trazo azul. Entonces, también acá arriba tenemos el caso de la entropía para una moneda, digamos, para un caso discreto que tiene dos estados, 1 o 0, cara o sello. Entonces, la probabilidad de que X sea 1, es decir, cara, eso es lo que tenemos en el eje X, y en el eje Y tenemos la entropía, y como vemos, la entropía se maximiza cuando la probabilidad de que X sea 1 es 0,5. Es decir, cuando no tenemos nada de información, lo único que tenemos es que la moneda no está sesgada, la tiramos para arriba y tenemos la máxima incertidumbre, pero a medida que la moneda se vuelve sesgada, es decir, la probabilidad de que sea 1 aumenta o disminuye, eso a través de las mediciones nosotros lo vamos a capturar y nos vamos a dar cuenta que el sistema no está en la máxima entropía, sino que tenemos mayor certidumbre sobre las posibles salidas de X. Y luego, bueno, la teoría de la información se puede llevar al plano multidimensional, digamos, y empezar a operar no solamente con una variable, que como lo estamos viendo acá, sino con múltiples variables. Y eso es la teoría de la información multivariada, que también nos permite, no voy a mostrar eso yo en este caso, pero es lo que nos permite en otros casos tratar de investigar esta pregunta de cómo a partir de partes que están segregadas funcionalmente se genera una actividad integrada total. Pero eso harina otra constante. Salió rima sin esfuerzo. Bien, entonces la hipótesis del cerebro entrópico, que era lo que nos convocaba después de darme esta lata como de marco teórico, la hipótesis del cerebro entrópico plantea
que existe una relación entre la complejidad neuronal y la complejidad experiencial. ¿Qué es complejidad experiencial? Bueno, es la experiencia subjetiva que uno tiene en su estado de vigilia, digamos. Entonces, complejidad experiencial sería, bueno, estaba mirando al mar y no había mucho. Y eso es distinto, estaba mirando el mar y de repente se me llenó el campo de fractales y vi, qué sé yo, elefante rosado. La experiencia se vuelve bastante más compleja, digamos, en términos descriptivos, narrativos, emocionales. Entonces, eso es lo que me refiero con complejidad experiencial. Y complejidad neuronal, bueno, hay que definir complejidad. Una de las definiciones de complejidad está relacionada con la entropía. No es la entropía directamente, pero sí son derivaciones, digamos, de la entropía. Y se establece hace bastante tiempo ya que podría existir una relación entre estas dos variables, es decir, entre experiencia subjetiva y actividad cerebral. Y dentro de eso entra el Entropic Brain, que es una teoría de estados de conciencia informada por experimentos de neuroimagen con psicodélicos. Y lo que plantea es que dentro de cierto rango, eso es la figura que está acá, tenemos como estados de inconsciencia por arriba, estados de inconsciencia por abajo, y tenemos que la entropía hacia arriba sube, digamos. Y dentro de estos rangos que demarcan estas líneas punteadas rojas, se ubica la vigilia. Acá le ponen normal waking consciousness. A mí no me gusta utilizar el término normal porque, digamos, normativo, y pretende patologizar también ciertos estados de conciencia. Entonces le vamos a llamar estados ordinarios, porque es como estadísticamente lo más repetido. Entonces, estados ordinarios de conciencia se ubican acá en esta región, y uno, modulando la entropía de la actividad cerebral, mediante perturbaciones farmacológicas, por ejemplo, podría aumentar también la complejidad experiencial. Entonces, una de las propuestas del Entropic Brain es que la riqueza de la actividad cerebral espontánea, que es distinto a cuando se está haciendo una tarea, es proporcional a la riqueza de la experiencia subjetiva dentro de cierto rango. ¿Qué más dice el Entropic Brain? El Entropic Brain dice que esa entropía de la actividad cerebral se puede modular mediante drogas, específicamente las drogas que activan el receptor de serotonina 2A. Y la mayoría de estas drogas son drogas psicodélicas. Existen agonistas del 2A que no son psicodélicos, y hay que saberlo también, para no ponerse tan reduccionista y decir que el receptor es psicodélico. Pero la mayoría de las drogas que tienen alta afinidad por el receptor de serotonina 2A, que son las que están acá, por mostrar algunas, tienen efectos psicodélicos, experienciales, y no se han probado todas estas, pero de las que sí se han probado, digamos, psilocibina, DMT y LSD, se ve que aumentan la entropía en la actividad cerebral. Y noten que simplemente, o sea, lo que quiero mostrar con esto es que prácticamente todas estas moléculas que tienen alta afinidad por el 2A y que son psicodélicas son muy parecidas a la serotonina. O sea, es por algo que tienen afinidad también a ese receptor, por elementos estructurales, digamos. Y finalmente, entonces, activar el receptor de serotonina no solamente aumentaría la entropía cerebral, que es lo que más o menos ya se ha empezado, y voy a mostrar después un poco más de evidencia, sino que también la riqueza, información o sorpresa de la experiencia subjetiva. Entonces, acá en la figura de arriba lo que tengo es un grafo del habla. Entonces, de alguna manera, digamos que mi narrativa, mi descripción de una experiencia, la pudiéramos llevar a un grafo de palabra en palabra, y si se fijan, el grafo del habla del LSD es mucho más complejo, digamos, como todo hiperconectado, con muchos loops que va y vuelve, y el del placebo es mucho más lineal, que es como uno haría una narrativa estándar, que es como la que estoy haciendo ahora, donde es lineal y uno prosigue y no se da tantas vueltas. Yo seguimos de vueltas, pero no tantas como en LSD, digamos. Y por otro lado, está también las múltiples dimensiones que se pueden ver afectadas por en este caso, psilocibina, y este es un paper de Bain y Carter, que es principalmente un review de cómo se afectan distintas dimensiones de la experiencia. Entonces muestra que en términos perceptuales, en general, se aumenta la percepción en caso de psicodélicos. En términos cognitivos, en general, se disminuyen las capacidades cognitivas, como resolver elementos, o sea, como resolver cosas más matemáticas quizás, o procesos lineales, cosas más ejecutivas se pueden ver un poco más dificultadas, lo cual se condice con este grafo de arriba, el del LSD, digamos, y en términos de las dimensiones del ser, del espacio y del tiempo, es más ambiguo el efecto que tienen esta sustancia. Entonces, viendo la imagen, aparentemente sí, efectivamente parece que los psicodélicos y las experiencias psicodélicas van asociadas a una experiencia subjetiva enriquecida en términos de información, de sorpresa o de novedad. Un aumento de la complejidad. Y bueno, la evidencia que existe, la evidencia empírica en neuroimagen, estos son, digamos, los primeros papers que empiezan a probar la teoría del cerebro entrópico.
con resonancia magnética funcional a la izquierda y con magnetoencefalograma a la derecha. A la izquierda este es con LSD y se muestran algunas regiones que muestran aumento significativo en sample entropy. Es otra, hay muchas variedades, digamos, de la entropía, y ahí va a depender de la afinidad que uno tenga para elegir esas medidas. Y acá muestran que hay ciertas regiones que muestran un aumento en la entropía, como se puede ver en algunas zonas occipitales, algunas zonas también del cíngulo, y algunas zonas también frontales. Y en este otro caso ocupan una droga que es disociativa, relativamente psicodélica, pero no clásica, que es ketamina, que no le pega al receptor de serotonina 2A, pero sí induce aumentos de entropía dramáticos, como se ven acá, y experiencias muy complejas. Y en este paper también, pues se muestran cuáles son las zonas que significativamente aumentaron su entropía, y de nuevo, se ven en ciertas zonas occipitales, ciertas zonas del cíngulo, ciertas zonas frontales. En general también hay solapamiento con zonas de la que se llama la Default Mode Network, y abajo está simplemente cambios en aspectos de la experiencia subjetiva, que son, digamos, ciertas dimensiones que uno le puede entrevistar a la persona de cómo se sentía y cómo se ve en prácticamente todas las dimensiones de la experiencia subjetiva que se puede entrevistar en este caso. Con todas las drogas hay cambios. Entonces, de nuevo, evidencia para esta relación entre complejidad cerebral y complejidad experiencial. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos en particular es: ¿podemos reproducir el aumento de entropía inducido por drogas psicodélicas en un modelo de cerebro completo? O sea, vamos a simular la actividad del cerebro en reposo y luego vamos a simular la actividad del cerebro en reposo con una droga psicodélica y vamos a ver si es que el modelo nos genera el aumento de entropía. Y luego sería, ya que tenemos un modelo donde las variables están explicitadas y tienen interpretación biofísica, nos vamos a preguntar cuál es el rol que tienen estas variables biofísicas en el aumento de entropía del cerebro completo. Es decir, queremos dar una explicación mecanicista al aumento de entropía desde un modelo matemático. ¿Por qué? Porque, bueno, no podemos agarrar el cerebro de una persona mientras está drogado y abrirlo y empezar a cruzar cables de aquí para allá y ver cómo funciona. Entonces, el modelo matemático es una buena alternativa para hacer experimentos sin abrir ningún cráneo. Recomendado, muy recomendado. Entonces, bueno, este paper que la Cata ya les había comentado, que está en Scientific Reports, y acá nada, mostrar quiénes son los colegas con los que hicimos este trabajo, que en verdad es, digamos, sin todo ese grupo hubiera sido realmente no era posible desarrollar el trabajo como de la forma en la que se dio y súper expedito. Bueno, entonces, como le había mostrado, trabajamos con simulaciones del cerebro, donde trabajamos con regiones que tienen adentro un pool excitatorio, un pool inhibitorio, que están recíprocamente conectados, y que estas regiones entre ellas se conectan a través del conectoma. Y el conectoma te dice, digamos, qué tan conectadas están dos regiones desde la información que uno podría sacar de tractografía. Entonces, este modelo es propuesto originalmente por Gustavo Deco y colaboradores, y este modelo se utilizó para ajustar datos, como dice acá, para ajustar datos que se observan en resonancia magnética funcional en condiciones de reposo con y sin LSD. Entonces la idea es que lo que nosotros vamos a hacer para probar esta hipótesis del cerebro entrópico en el modelo matemático es generar señales de cada una de las regiones cerebrales que definimos, y dentro de esas regiones cerebrales se simula lo que se llama la tasa de disparo, que vendría a ser la suma de toda la población neuronal que existe dentro de una región, la suma de spikes, que son potenciales de acción. Entonces uno puede obtener lo que se ve acá, digamos, trazos de potenciales no de potenciales de acción, de suma de potenciales de acción, de la actividad promedio de cada región, y a esos datos que generamos, una vez que el sistema se estaciona, un sistema dinámico estocástico, entonces hay que esperar más o menos que se estacione y llegue a un atractor. Una vez que está ahí, podemos ver su distribución, su PDF, que es la Probability Density Function, y con esa distribución, ajustándole una distribución gamma en este caso, podemos calcular la entropía. Como les había dicho, la entropía es una función de la función de distribución de probabilidad. Entonces, una vez que uno tiene una distribución de probabilidad, que en este caso son distribuciones gamma, es una de las tantas distribuciones que existen, uno puede calcular la entropía. Entonces, ¿qué hicimos? Simulamos, generamos datos de tasas de disparo de cada región, y luego a esas tasas de disparo les calculamos la entropía. Entonces ahora tenemos entropía para cada una de las regiones cerebrales. Y eso en el estado de reposo. Ahora lo que vamos a hacer es modificar cada región
una propiedad, que es una propiedad lo que se llama la función de transferencia. En cada región no solamente tenemos tasa de disparo, sino también tenemos corrientes. Entonces hay una función que transforma corrientes en tasas de disparo, y esa función es la que vamos a modificar en cada una de las regiones. Pero no vamos a modificar a todas las regiones de la misma forma, sino que a cada región la vamos a modificar proporcional a la densidad de receptores de serotonina 2A. Entonces acá es donde entra la neuromodulación. Y acá es donde entra, digamos, el LSD. Nosotros sabemos que a las personas les estamos dando una droga que le pega a ese receptor. Entonces, en la simulación tenemos que de alguna manera buscar la forma de también simular pegarle a este receptor. Entonces sabemos por imágenes de PET que la distribución de este receptor es heterogénea en el cerebro, es decir, hay distintas regiones, o sea, las regiones tienen distinta concentración de este receptor, y a cada una de esas regiones las vamos a modificar proporcional a la densidad de receptores. Entonces, con eso, ¿qué tenemos? Dos condiciones: reposo, condición, digamos, psicodélica con activación del 2A, y eso nos va a generar un mapa topográfico de la entropía. Entonces, acá a la izquierda tenemos el mapa topográfico de la entropía cerebral para la condición reposo, y acá a la derecha para la condición digamos, con activación del 2A o LSD. Y como se puede ver, de nuevo, así como le había mostrado en los datos empíricos, se ve un poquito de aumento de entropía en las zonas occipitales, en zonas del cíngulo, en algunas zonas frontales, parietales. Entonces ya esta imagen nos indica que aparentemente íbamos por buen camino. Entonces luego lo que vemos es ver para cada región, en vez de ver la entropía del cerebro completo, ver para cada región cómo es su cambio de entropía. El cambio de entropía, el delta de entropía, es la resta de la entropía en la condición de LSD menos el placebo. Entonces, en este gráfico, eje X tenemos regiones cerebrales, eje Y, cambio de entropía. Cuando es negativo quiere decir que la entropía disminuyó con la perturbación, digamos, con la activación del 2A, y positivo, rojo, la entropía aumentó. Entonces lo primero que salta a la vista es que el efecto es heterogéneo. O sea, no es como que todo el cerebro está subiendo su entropía de forma homogénea, sino que las regiones de alguna manera están reconfigurándose en términos de su entropía. Y a pesar de que haya esa reconfiguración y que el efecto sea heterogéneo, en promedio la entropía aumenta. Acá lo que muestro es la entropía, son los histogramas de entropía de todas las regiones cerebrales. En azul está el placebo y en rojo está con el agonismo del 2A, con la activación del 2A, y se ve que en promedio la entropía cerebral sube, pero la distribución se vuelve más ancha. Entonces esto quiere decir que no solamente se está volviendo heterogéneo el efecto, sino que se amplía el rango de valores de entropía para el cerebro. Y bueno, el efecto es no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros graficamos acá en el eje X la entropía del cerebro en condición sin activar el 2A, y acá en la condición, digamos, psicodélica, no hay un aumento, digamos, lineal, o sea, no todos los puntos suben de la misma manera, sino que hay un efecto no lineal gatillado por la activación del 2A. Y acá en este gráfico simplemente es la topografía del cambio de entropía. Y de nuevo, la topografía del cambio de entropía, donde se ve mayor cambio, zonas occipitales, zonas del cíngulo y zonas también frontales. Entonces, nosotros, como les comentaba, queríamos tratar de explicar este cambio de entropía. Entonces, lo que tenemos en el modelo, una de las variables que podría explicar el cambio de entropía es la estructura cerebral, cómo está conectado el cerebro. Entonces, existe una propiedad que se llama la fuerza de conectividad, y la fuerza de conectividad, para un nodo en particular, la fuerza de conectividad es la suma de todos sus links. Entonces, yo tengo, digamos, 10 links, estoy conectado a 10 personas, y con cada persona estoy conectada con un valor distinto. Mi fuerza de conectividad sería la suma de todos esos valores. Entonces, vamos a tratar de explicar el cambio de entropía utilizando la fuerza de conectividad. Entonces, acá en este gráfico tenemos en el eje X la fuerza de conectividad para cada región, cada punto es una región, y en el eje Y el cambio de entropía. Y como pueden ver, el cambio de entropía está linealmente muy correlacionado con la fuerza. Es decir, la fuerza tiene gran poder explicativo en el cambio de entropía, lo cual es más o menos contraintuitivo, porque nosotros la perturbación que estamos haciendo es a nivel de receptores, no a nivel de conectoma. Y sin embargo, es la fuerza la que entrega el mayor poder explicativo. Entonces acá tenemos dos curvas. Una curva es la negra, que es utilizando todos los puntos para hacer este ajuste lineal, y con eso explicamos alrededor de un 80% de la varianza, con el R cuadrado. Y luego lo que yo hice fue hacer un ajuste, de tal manera de dejar algunos puntos fuera de este ajuste. Es decir... Disculpa, Rubén, Dime. ¿te puedo hacer una pregunta? ¿La Te hablo entropía de para eso. ti es el firing rate?
¿Lo estás calculando a partir de esa distribución en la entropía? Claro, claro, la entropía, acá, la entropía la estoy calculando sobre la distribución de los firing rates. Ok, Pero los firing rates, esos firing rates hago la distribución, a eso le calculo la entropía, Ya, y eso lo perfecto. hago para las dos condiciones, para la condición en reposo y la condición con 2A. Bien, entonces acá la línea negra era ajustando la recta acá con todos los puntos, y la línea gris es ajustando, descartando puntos para maximizar el ajuste. Entonces fíjense, el algoritmo está diseñado para maximizar el ajuste, y la línea gris entonces ahora explica un 88% de la variabilidad de los datos, pero obviamente estamos dejando ciertos datos afuera, que son los puntos rojos y los puntos azules. Entonces, si la fuerza no explica esos puntos, ¿qué los explica? Los receptores. Entonces, acá en el eje X ponemos la densidad de receptor de cada región, de nuevo, cada punto es una región, y en el eje Y el cambio de entropía. Y como ven, si uno ajusta acá una línea, ajustando todo en negro, tenemos 0,07, se explica muy poco de la variación, es decir, los receptores en su totalidad no explican mucho el efecto, pero si es que uno hace la separación de esta región entre las regiones grises, rojas y azules, uno se da cuenta que justamente las regiones rojas y azules, que no se explican por la fuerza, se explican casi con un 100% por la densidad de receptores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza de conectividad local explica mayormente el efecto, y donde no explica el efecto de la fuerza de conectividad local, lo explican los receptores de mucha fuerza. O sea, los receptores con mucha fuerza. Pero para poder generar, digamos, esta combinación entre conectividad y densidad de receptores, se requiere hacer una separación de las regiones del cerebro, que son las regiones que ponemos acá, que llamamos regiones de alta fuerza, que son las rojas, que esas regiones de alta fuerza, su cambio en la entropía se explica por la densidad de receptores. Tenemos las regiones de fuerza intermedia, que su cambio de entropía se explica principalmente por la fuerza de conectividad, y tenemos las regiones, las IS, las de baja fuerza, que su cambio de entropía también se explica por la densidad de receptores, pero su cambio de entropía es para abajo, disminuye la entropía. Entonces acá simplemente tenemos el mapa de la segregación de estas regiones, y vemos también que las que tienen alta fuerza justamente también están ubicadas más o menos en las zonas occipitales, con cortezas visuales, por ejemplo, y las de baja fuerza están en zonas más parietales, por ejemplo, la corteza angular. Y bueno, cuando uno hace un modelo estadístico, un modelo lineal de efectos mixtos, donde uno puede meter estas variables, digamos la estructura, o sea, la conectividad estructural, la fuerza de conectividad estructural y la densidad de receptores como variables explicativas para explicar el cambio de entropía, uno consigue explicar más del 95% del efecto. Y bueno, para asegurarnos de que lo que estábamos viendo, que la fuerza, digamos, es necesaria y suficiente para explicar el efecto, hicimos ciertos controles, que es agarrar el conectoma original, digamos, y aleatorizarlo bajo distintos criterios. Aleatorizarlo completamente, pero manteniendo, digamos, los valores de conectividad, aleatorizarlo manteniendo el grado, que es el número de conexiones que tiene cada región, o aleatorizarlo manteniendo el grado y la fuerza de conectividad. Y nos damos cuenta que lo único que se necesita para generar los mismos cambios de entropía, acá estoy poniendo el cambio de entropía, digamos, el conectoma humano versus el cambio de entropía en esta versión del conectoma aleatorizada, con que se preserve la fuerza de conectividad, el grado y la fuerza de conectividad, ya logras recuperar el mismo efecto. O sea, no es necesario ir a conservar estructuras de mayor orden en la conectividad del cerebro para generar los cambios de entropía, sino que con mantener una propiedad que es local, que es la conectividad local, podemos ya capturar el efecto del cambio de entropía. Lo cual más o menos tiene sentido, porque estamos viendo el cambio de entropía a nivel local en cada una de las regiones, entonces tiene sentido también que una propiedad local explique eso. Pero entonces también ahí el cambio como de la densidad de receptor no tiene ningún efecto, se demuestra. Acá en estos controles la densidad de receptor se mantiene constante y solo se varía la conectividad. O sea, para todos los nodos es la misma. No. La densidad de receptores sigue siendo la misma densidad de receptores que usamos antes, digamos, informada por PET. Esa distribución, eso se deja fijo y se cambia nomás el conectoma. Claro, entonces como que da lo mismo como la densidad de receptores, porque la DSPR se mantiene más o menos lo mismo, como la misma estructura, pero se cambia cosas de alto orden, pero a la vez como que lleva el tag del receptor, de la densidad de receptor. Claro, la correspondencia región receptor Sí. se mantiene esa correspondencia. Entonces, tiene que existir una correspondencia entre la conectividad local y la densidad de receptores para generar el efecto, pero si esta correspondencia se rompe, digamos, se pierde el efecto.
el modelo no Interesante. pierde la capacidad de generar el resultado. Qué interesante. Entonces, conclusiones, ya estamos más o menos en la hora, sí. Entonces, las conclusiones de este trabajo, que los cambios locales y el aumento global de entropía pueden ser explicados por una relación región específica, lo que estábamos hablando recién con Sami, entre la densidad de receptor y la conectividad anatómica. La conectividad local explicaría la mayor parte de los efectos de la activación del receptor de serotonina 2A sobre la entropía. Entonces, podría ser que tenemos una población donde la mayoría de las personas tiene más o menos una densidad de receptores, una expresión de receptores semejante, pero sus cerebros están conectados de forma distinta. Entonces eso va a ser un dato muy relevante al momento de administrar un fármaco, saber que no se trata tanto de que tengáis los receptores en el lugar donde tienen que estar, sino cómo está conectado tu cerebro va a ser muy determinante en el resultado tanto en la actividad cerebral como también en la experiencia. Entonces hay un punto muy relevante cuando uno dice, bueno, ¿por qué hay personas que la droga le pega re bien y otras le pega re mal? Bueno, quizás hay cables distintos en esos cerebros. Y otra conclusión, que modular localmente la actividad de regiones fuertemente conectadas puede cambiar dramáticamente la actividad a gran escala del cerebro y las funciones cognitivas. Y esto no es solamente del cerebro, sino que en general en redes. En general en redes uno, si va a afectar a los nodos de las redes que están fuertemente conectados, es probable que tengas un efecto dramático en la red a nivel global. Y finalmente, esto ya volviendo un poco más a lo empírico, que el aumento significativo de entropía observado empíricamente, los resultados que les mostré antes y otros resultados recientes que también salen, las regiones que se observa que aumentan la entropía significativamente corresponden también con las regiones rojas que yo les mostraba antes, con estas regiones que están fuertemente conectadas y que su cambio en entropía depende mucho de la densidad de receptores. Y estas regiones son regiones sensoriales, occipitales, parietales y asociadas al Default Mode Network, que ya dentro de la literatura de psicodélicos se sabe que estas regiones cambian significativamente su actividad con psicodélicos, y nosotros encontramos que sí, que justamente estas regiones aumentan su entropía, y ese aumento de entropía se explica por la densidad de receptores y no la estructura. Entonces hay correspondencia también con lo empírico. Y conclusiones generales, como le había puesto este marco teórico general, ¿qué aprendimos de este caso en particular sobre el cerebro? Bueno, que perturbaciones específicas en dimensiones de la actividad cerebral pueden afectar fuertemente la actividad a gran escala. O sea, no es necesario como pegarle una sacudida completa al cerebro por todos lados, sino que uno puede ir a lugares específicos y particulares y desde ahí desencadenar un efecto no lineal que termina cambiando la actividad a gran escala, y que la actividad a gran escala es resultado de interacciones distribuidas en diversas escalas y dimensiones de la actividad cerebral. O sea, estamos viendo cómo perturbar en cada región termina redistribuyendo la entropía en el cerebro, en este caso, y la conectividad local de regiones cerebrales explicaría gran parte de los efectos de drogas psicodélicas sobre la actividad cerebral a gran escala. Es decir, cómo tenemos conectado el cerebro es uno de los mayores determinantes de posiblemente nuestra experiencia y también cómo respondemos a perturbaciones específicas. Y las posibles proyecciones que tenemos con este trabajo y con otros, bueno, eventualmente poder hacer un modelo sujeto específico, es decir, tener una forma de modelar el estado de reposo sano, de vigilia, y tener ese modelo más o menos estandarizado de la actividad del cerebro sano en vigilia, y luego generar un set, una librería de modelos para distintas condiciones, por ejemplo, condiciones de estados alterados mediante farmacología, condiciones de estados alterados de conciencia por condiciones endógenas, digamos, o patológicas. Acá se relaciona un poco en el farmacológico con anestesia, lo que estábamos hablando. Entonces, eventualmente, tener modelos para esas distintas condiciones e in silico, digamos, en el computador, hacer pruebas de terapias, digamos, o de cambios en la actividad cerebral, sin tener que ir a hacer el experimento directamente en la persona, sino poder tener una serie de hipótesis probadas en el computador para informar los posibles tratamientos que se podrían dar para condiciones patológicas, por ejemplo. Y bueno, los agradecimientos al laboratorio Gandalf, que es el laboratorio del Pato Orio, del cual también participaba Sami, y donde está Marilyn también, a Brincolab, en el Reino Unido, a Pedro Mediano, Fernando Rosa y Robin Carhart Harris. Con ellos son como Robin, bueno, el brazo re fuerte de los psicodélicos, y Pedro Mediano y Fernando son como mis mentores en teoría de la información y de la ciencia en general. Enzo Tagliasucci también, que es un grande de la investigación de psicodélicos, que tiene su laboratorio Cocuco en Argentina.
En España, Gustavo Deco, que es el que publicó el modelo junto con Josefina Cruzat, que también es chilena. Lo sé a la Gaby, que me invitó a dar esta charla, y bueno, al financiamiento que me ha permitido hacer estas investigaciones. Y eso, y a todos los que asistieron y que se tomaron el tiempo de viajar hasta sus computadores para escucharme hablar de modelos matemáticos, entropía, información y fractales. Eso, preguntas, a ver cómo estamos de tiempo. Sí, hay algo igual para que conversemos, pero de todas maneras está abierto todo para que conversemos en otras instancias también. Gracias, muchas gracias. Oh, buenísima la presentación. Tenemos una primera pregunta en el chat y después le podemos dar la palabra a Andrés. Tomás pregunta, ¿por qué se ajustó la distribución de disparos a un gamma en particular? Bueno, la distribución gamma tiene varios parámetros, o sea, tiene 2 parámetros, y entonces para cada región uno tiene una distribución gamma particular. ¿Por qué se eligió la gamma? Bueno, porque la gamma cumple con algo que es positiva, y los firing rates son positivos, tú no puedes tener como menos 5 potenciales de acción, entonces la gamma es positiva, y también la gamma es de la familia de las distribuciones exponenciales, y que eventualmente la gamma también se puede considerar como muchos procesos de Poisson ocurriendo al mismo tiempo. Y en este caso, eso es lo que uno pensaría que tenemos. Tenemos un montón de neuronas que son procesos, se pueden modelar como procesos de Poisson y que a gran escala su actividad se podría ver como una gamma. También hay otra razón detrás para la gamma, la función de transferencia que les había mostrado, que transforma corrientes en tasas de disparo. Esa función de transferencia, la forma que tiene, si tú le das de input una gaussiana, te da de output una gamma. Entonces, también ahí hay un, digamos, un argumento matemático para elegir la distribución gamma. Y bueno, en el paper también está el material suplementario, las bondades de ajuste y mostrando en el fondo que elegir la gamma es adecuado, digamos, la bondad de ajuste es suficiente como para capturar los datos. Gracias. Dale, Andrés. Hola, primero que nada agradecer, muy buena y muy interesante la presentación. Yo tenía 2 preguntas que me surgieron a partir de esto. La primera es, con la evidencia más reciente de que, por ejemplo, los antidepresivos de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se estaría viendo que están mediando más un efecto plástico a nivel neuronal al actuar a través del receptor de BNDP, más que en el aumento de la serotonina, y ligándolo también con que justamente en Londres también se ha hecho mucho esto de tratar depresión con sustancias psicodélicas que genera como un efecto mucho más rápido que el tratamiento estándar. La pregunta va por el tema de que con esta nueva línea de investigación que sugiere que más que aumentar la disponibilidad del neurotransmisor en específico, que es similar a los psicodélicos que lo imitan a nivel químico, que estaría mediando más a un nivel neuroplástico de modificación del sistema, ¿cómo se puede integrar esto en estas simulaciones computacionales? Porque quizás podría ser que cada vez que hay en vivo, por lo menos en el cerebro, cada vez que haya un estado psicodélico, fenómenos neuroplásticos cambian el estado funcional del sistema y en un segundo encuentro con la misma sustancia se genere un estado entrópico o conectivo distinto. Mi primera pregunta es si en este sistema computacional también se abrió la posibilidad de que cada vez que se genere una simulación de activación de estos receptores, el estado del sistema computacional en sí mismo cambie y quizás la dinámica temporal de sucesivas activaciones vaya siendo cada vez distinta y no siempre la misma que se observa con una pura activación. Sí, súper buena pregunta, gracias por la pregunta. La verdad, este es un modelo donde no se implementa plasticidad. Hay modelos matemáticos de cerebro también donde se implementa la plasticidad. Igual hay que considerar la escala donde está operando este modelo, digamos, una escala súper macroscópica. El efecto neuroplástico de los psicodélicos ocurre en primera instancia a nivel de espinas dendríticas, que es algo que no va a estar, digamos, en el conectoma que nosotros trabajamos. Habría que bajar a una escala más microscópica, que es más computacionalmente pesado y matemáticamente más complejo también. Y claro, no está implementada la plasticidad, pero es muy buena pregunta la que dices tú, o sea, cómo se va modificando un poco la estructura del cerebro a medida que uno le va dando esta perturbación. Y claramente el primer encuentro del cerebro con esta droga no va a ser lo mismo que el segundo encuentro y que el tercer encuentro. Y está súper interesante, de hecho, tratar de implementar eso. Por ahora yo no conozco ningún trabajo que esté explícitamente modelando la plasticidad.
Y nada, o sea, si estás interesado o algo así, se puede empezar como a ver esa línea. Yo creo que es súper relevante porque, como dices tú, parte del efecto central que se está viendo de los psicodélicos es justamente el efecto neuroplástico. Entonces, estaría re bonito que el modelo matemático también diera cuenta de eso. Muchas gracias por la respuesta. Y la segunda pregunta es bastante más corta. Es, por ejemplo, en estados patológicos como Alzheimer, donde hay neurodegeneración y un entorno inflamatorio que cambia la actividad funcional, se esperaría que también este cambio en el entorno químico-fisiológico del cerebro cambie el patrón de actividad entrópica, por ejemplo, frente a una exposición psicodélica. Bueno, eso, eh, claro, como que es una de las cosas que se baraja también, como que a las personas que están en coma también quizás se podría despertar con los psicodélicos, que los psicodélicos ayudarían al cerebro a entrar en un punto de bifurcación del cual podría salir de sus atractores, que podría ser un atractor fuerte al Alzheimer. Pero nada, bueno, hay complicaciones éticas ahí, por supuesto. En el fondo tiene una persona con Alzheimer, ¿cómo le das una droga con su consentimiento, digamos? Eh, pero sí, eventualmente, o sea, al menos yo lo pienso que como tiene este potencial neuroplástico, podría ayudar a reactivar ciertos circuitos neuronales el uso de psicodélicos, pero claro, por ahora no sé si hay mucha evidencia al respecto y si hay debe ser más anecdótica o más de casos puntuales. No hay algo sistemático, digamos, del potencial de los psicodélicos para neurodegeneración. Claro. Igual, más que como potencial terapéutico, mi pregunta era si se esperaría que el mismo efecto psicodélico sea distinto o cause como una activación entrópica distinta debido al estado de neuroinflamación que hay, como que cambia el estado funcional de la neurona y eso cambia también el patrón de actividad del mismo receptor. Claro, o sea, al menos siguiendo lo que mostraba con el modelo, dado que la estructura cerebral es tan determinante en el cambio de actividad, yo me imagino que igual un cerebro que está con Alzheimer, la estructura también se ha modificado, y si no se ha modificado la estructura, la inflamación es una especie de también como simulación de modificación de la estructura, porque ciertas regiones dejan de participar de la orquesta neuronal también. Eh, entonces sí, yo creo que cambiaría también el efecto. Yo esperaría también que aumentara la entropía, pero no necesariamente ese aumento de entropía resultaría en algo terapéutico. Muchas gracias por la respuesta. Bien, creo que estaba ella ahora. Ya, bacán. Tengo una pregunta que quizás es muy básica, pero cuando se construyen como estos modelos de neuromodulación o modulación cerebral, ¿cómo se hace en el fondo, como básicamente así como desde obtener como algunos input con, no sé, por fMRI o algún elemento así, hasta llevarlo como algún algoritmo de deep learning? Porque pensaba que me llama la atención de que estos modelos como que pareciera tener como un fuerte componente como morfológico. Entonces, eso era una pregunta como de cómo es esa estructuración de redes neuronales. No entendí la pregunta realmente. Como, ¿cómo se lleva como desde los inputs o qué datos se ingresan en el fondo? Como de cerebros como reales, uno podría pensar, ¿Ok? para pedirle como al algoritmo que te modele como un cerebro. Ya. En este caso se trabaja con 3 inputs empíricos. Uno es la conectividad. La conectividad entre regiones requiere que tú definas una parcelación, que es cómo tú vas a segmentar el cerebro. Entonces, con la parcelación dice, tenemos 100 regiones cerebrales. Luego, con esas 100 regiones cerebrales, le pones esa plantilla a la tractografía, entonces generas ahora conectividad entre las regiones cerebrales. Entonces, ya llevamos ahí 2 inputs, la parcelación y la conectividad. Y el otro input empírico es la actividad de resonancia magnética funcional o de EEG, digamos, la actividad temporal de las regiones cerebrales. Entonces, uno de esa actividad cerebral le saca un feature, una característica, que puede ser la conectividad funcional, que es la correlación entre regiones, conectividad funcional dinámica, el espectro de poder. Uno saca una característica de esas señales y uno calibra el modelo para que reproduzca esa característica. No para que reproduzca los datos, digamos, todos los datos en precisión, sino que una característica más macroscópica. Y eso es, y el resto, bueno, el modelo en sí mismo
tiene un montón de variables que son fisiológicas, digamos, o sea, que tienen interpretación, están nanosiemens, digamos, amperes, hay, digamos, años de acumulación de conocimiento de la electrofisiología de la corteza que ha informado también a estos modelos matemáticos. No sé si Ya, con bueno. eso respondo la pregunta. Sí, sí, sí. Hola, gracias Rubén. Mi pregunta iba por la misma línea que hicieron recién. Entonces, en alguna parte pusiste que utilizabas el firing rate para como input, si no me No, equivoco. o sea, es parte del workflow. El firing rate no es un input para medir la entropía, pero el firing rate realmente es el output del modelo. Ya. ¿Y qué significaría eso? O sea, como, ¿qué es lo que dispara o...? No Bueno, entiendo muy bien el funcionamiento. ok, claro, puede ser quizá algunas cosas por sentado, pero la gracia de este modelo es que uno está modelando la actividad neuronal de regiones cerebrales. Y el supuesto entonces es que en esta región existen neuronas que disparan potenciales de acción, que son eventos discretos en el tiempo, un aumento abrupto en el potencial de membrana de la neurona. Y cuando tienes una población de neuronas, tienes entonces una descarga masiva de potenciales de acción, que son estos eventos discretos. Y si tú tiempo a tiempo vas sumando todos los potenciales de acción que hay, tienes lo que se llama el firing rate promedio, la tasa de descarga promedio de esa región cerebral. Pero, por ejemplo, dijiste que lo estaba grabando con... O sea, sí, grabando con fMRI, ¿no? Pero tengo entendido que fMRI no puede medir... o sea, no tiene la resolución temporal para medir ese tipo de cosas. Perfecto, claro. El modelo matemático, cuando se ajusta a los datos empíricos, se utiliza otro modelo matemático, que es un modelo que te permite ir de firing rate a actividad tipo volt, tipo fMRI. Ya, Entonces, para entonces como una calibrar el estimación. modelo, uno genera firing rate, de firing rate pasa a simulaciones tipo volt, y con esas simulaciones tipo volt uno hace el ajuste a los datos empíricos. Entonces, ya que el modelo estaba calibrado, generando estos datos volt, ya que el modelo estaba calibrado, yo me quedé después en la dimensión de los firing rate nomás. Ya, ya, perfecto. Y las últimas dos preguntas es, no me queda claro qué significa que haya una baja o una alta entropía y en términos como computacionales, ¿qué tan pesados son todo esto? Porque veo que son como muchos, muchos modelos. Bueno, la pregunta, ¿qué significa una alta o una baja entropía? Nadie sabe. Como que estamos, por eso estamos investigando. Pero en general, si es que tú piensas que hay digamos, un elemento del sistema que le sube la entropía, en términos comunicacionales significa que le aumenta la capacidad de canal. Eso quiere decir que es capaz de procesar más cosas, digamos. También que se vuelve más incierto, es decir, se vuelve menos predecible, menos repetitivo. Si a una región le baja la entropía, quiere decir que se está volviendo más estable, más ordenada esa actividad o más repetitiva. Entonces, en términos de cerebro, si es que subiera mucho la entropía, la verdad no se podría dar nada de la organización que se da en el cerebro porque es demasiada como Claro. impredictibilidad. Y si bajara mucho la entropía, tampoco se podría dar la organización que da el cerebro porque es demasiada regularidad. Entonces, por ahora estamos en una fase más o menos conceptual de la entropía, tratando de darle un poquito sentido fisiológico, pero eso es lo que estamos investigando justamente. Ya, Si es perfecto. que sirve la entropía para algo en términos neuronales y, y si nos sirve, bueno, ¿qué es lo que aprendemos del cerebro utilizándola? Perfecto. Y la otra pregunta, ¿qué tan pesado? Bueno, hemos ido trabajando para hacer esto cada vez menos pesado. Actualmente tenemos la simulación corriendo en C y la hace bastante rápida, digamos. Así que no, el estado actual es súper plug and play, digamos. O sea, en generar 100 segundos de simulación de cerebro te demoráis 10 segundos en un computador relativamente estándar. Así que Perfecto. no es Bueno, tan pesado actualmente. bacán. Gracias. Rubén, tenemos varias preguntas más. Quería saber hasta qué hora tienes más o menos. Yo hasta que se acaben las preguntas. Ya, perfecto. Si alguien tiene que irse, muchas gracias por haber venido. Y bueno, continuamos con las preguntas. Viene Felipe y después hay varias preguntas en el chat. Ya, Hola, primero muchas gracias por la charla, estuvo súper buena. Y segundo, bueno, igual desde la base de que este es uno de mis primeros acercamientos a modelos como, como de modelos de modelación cerebral. Entonces, bajo eso le quería preguntar si es que cómo se podía medir la actividad o la relación que pueden existir en estos estados de conciencia con los núcleos de la base
con núcleos de sustancia gris subcortical y también con algunas estructuras de tronco, porque acá se ve harto como el modelamiento de la actividad de la corteza como por fuera. Y sé que, por ejemplo, la sustancia reticular activante ascendente en tronco también tiene mucha relevancia en lo que es el estado de conciencia. Y bueno, en base a eso le quería preguntar cómo se podían modelar esas estructuras. Súper interesante la pregunta y de hecho hay un trabajo al menos relativamente reciente donde se modela la neuromodulación principalmente del RAFE. Entonces se hace este mismo modelo, digamos, de actividad cortical, pero también se tiene un sistema aparte neuromodulatorio que estaría ubicado en el RAFE y que conecta hacia las regiones donde el RAFE conecta, digamos, que es desde donde vienen los inputs serotoninérgicos. Y el RAFE se modela con otra dinámica, porque no son regiones corticales, entonces este modelo de actividad cortical no calza para ello. Pero claro, si uno quisiera modelar eso, ese es un buen intento y puedo compartir el link en breve de ese trabajo. Y claro, o sea, se tiene la conectividad de esas regiones con el resto del cerebro, entonces ahí ya tenemos un buen elemento, pero luego el desafío está en conseguir un buen modelo de esa actividad neuromodulatoria, digamos, que tiene una escala temporal más lenta que los firing rate también, o sea, que las tasas de disparo, porque, bueno, es neuromodulación. Y justamente como que los ganglios de la base tienen un rol súper fundamental, digamos, en la modulación de los estados de conciencia. Entonces, también sería interesante modelar cómo estos núcleos van modulando la actividad cortical completa. Hay, como comentaba, hay un trabajo que lo han tirado por esa línea, pero aumenta la complejidad del modelo bastante. Aumenta bastante la complejidad del modelo, digamos, sí. Ya, muchas gracias. Bien, vamos con las preguntas que están en el chat. Tomás pregunta, dice una pregunta más práctica. Cuando echan a andar el sistema de ecuaciones, ¿qué escala de cómputo necesitan para llegar a un atractor en un tiempo decente? ¿Y qué software usan para correr las simulaciones? Bueno, como les mencionaba, la simulación actualmente la tenemos en C, pero se puede llamar desde MATLAB, se puede llamar desde Python. También tenemos una versión en MATLAB que es como 2 veces más lenta que la de C. ¿Y qué escala de cómputo? Generalmente ocupamos un DT de integración, digamos, el tiempo de integración es 0,1 milisegundos. Y necesitamos alrededor de 2 segundos. Claro, son 2 segundos más o menos se demora el sistema en estabilizarse en el atractor. Y generalmente uno genera datos del orden de los 10 minutos, y esos 10 minutos saca los primeros 2 segundos, si quieres 5 segundos, que es lo que se demora el sistema en llegar al atractor. Acá hay una pregunta, Simón Orellana, una consulta. ¿La baja de entropía en ciertas regiones implica cierta compensación por la subida de entropía en ciertas regiones? Me encanta. Claro, se ve de todas maneras que en promedio el promedio aumenta la entropía del cerebro, pero claro, pareciera que existiera cierta compensación, ¿no? Como que algunas regiones están aumentando y otras están disminuyendo y de tal manera que el cerebro no se sale de estos rangos de operación que había mostrado en el Tropic Brain. Entonces, como si para poder subir la entropía global, algunas regiones van a tener que bajar su entropía. Entonces, esta reconfiguración se podría hipotetizar que ocurre por un efecto compensatorio. No lo hemos probado eso, pero yo, claro, estoy como más o menos convencido de que es así, porque eventualmente en el cerebro tenemos recursos metabólicos finitos. No hay como infinitud de recursos metabólicos, entonces si está el cerebro como tendiendo para un tipo de actividad, bueno, hay que sacar energía de algún lado y eso quiere decir que ciertas regiones van a atenuarse metabólicamente. Voy a seguir con las preguntas. ¿Qué tipo de diferencia, Francisco Millar, qué tipo de diferencias o similitudes podrían haber si modelamos la entropía de un cerebro humano versus modelar un cerebro menos complejo, como Drosophila, o uno aún menos complejo, como C. elegans? ¿Qué diferencias o similitudes podría haber si modelamos la entropía? Las similitudes... Bueno, similitudes yo creo que apuntaría más al tema de la relación estructura-entropía. O sea que yo me imagino que las regiones que estén más conectadas en general van a ser regiones que van a tener mayor entropía y más susceptibles a cambiar la entropía también. Digamos, si eres un hub funcional, un punto hiperconectado en una red,
para dar cuenta de todos los inputs que te están llegando, necesitas un ancho de banda adecuado, digamos, que corresponda con ese nivel de input. Entonces, yo esperaría que más o menos esa relación se dé, que haya una relación entre la fuerza de conectividad y la entropía, y eso fuera más o menos como transversal. Y diferencias, bueno, yo creo que un montón de diferencias, o sea, sí, yo creo, o sea, que la entropía, digamos, es una medida estadística, no es una medida neuronal, ni viene tampoco motivada por razones biológicas. Entonces, probablemente en distintos contextos, medir entropía sea distinto. Aparte también, ¿qué es lo que mediríamos, por ejemplo, en un C. elegans de entropía? No tenemos la noción, digamos, ahí como de grandes masas neuronales, sino que sería más ir a ver la actividad de las células en particular. Es buena la pregunta. Sí, bueno, actualmente, claro, la teoría de la información está dando también para medir entropía, digamos, en actividad celular, intracelular, cómo se relaciona la entropía con la acumulación de metabolitos que pueden ser cancerígenos. Sí, da para bastante. Gracias. Ah, ya, se acabaron las preguntas. Sí, bueno, yo tengo unas últimas preguntas, si es Dale, que ¿no? nadie más tiene. Me pareció muy interesante esta figura que pusiste en algún momento, donde hablaste como como estado ordinario que había al medio, y luego había arriba inconsciencia y abajo inconsciencia. Y me pareció interesante también relacionado al ejemplo que diste de la ketamina, también, o sea, pensándolo para lo que hablábamos de nuestra investigación con anestésicos, y que muchas veces salió la ketamina como un anestésico muy interesante, porque no solamente produce la inconsciencia, sino que también muchas veces los mismos anestesistas nos dijeron que era un poco complicada porque los pacientes se quejaban de que les producía muchas alucinaciones. Entonces, encuentro interesante cómo aparece en esta figura, y quizás si podrías explicar por qué, quizá en el caso de la ketamina o quizá en el caso de esta figura, un aumento de la entropía o un aumento aquí de los psicodélicos podría también causar inconsciencia, y si es esto quizá lo que estamos viendo en el caso, por ejemplo, de la ketamina. Claro. Sí, la ketamina es una droga súper interesante justamente por esa no linealidad que tiene en términos de la curva dosis-respuesta, porque justamente a dosis baja puede tener un efecto medio estimulante, a dosis media un efecto medio psicodélico, a dosis más alta un efecto desacoplante, y a dosis aún más alta anestésico. Entonces, eh, pareciera que en el caso de la ketamina uno estuviera como rompiendo o saliéndose de esta zona crítica por arriba. Yo lo pensaría, más que para abajo, que acá dicen como los sedantes, ¿cierto? Como que si los sedantes te bajaran la entropía, y que de hecho más o menos pasa, o sea, con sedantes la actividad que se da en el cerebro con anestésico se vuelve mucho más regular, como lo que se llaman los up and down states, y eso es menor entropía, digamos. Y en el caso de la ketamina, yo creo que lo que va pasando es que uno va volviendo al sistema cada vez más desorganizado. Como es un antagonista de los receptores NMDA, está metiéndose ahí, pero de lleno en la transmisión glutamatérgica, y probablemente eso afecta el acople que existe entre distintos loops del cerebro. Entonces, en ese caso, yo pensaría que la ketamina lo que va haciendo es ir aumentando la entropía hasta llevarte a un punto de inconsciencia, y ese aumento de entropía se daría por claro, el antagonismo que tiene sobre los receptores de NMDA, y cómo eso resulta en el desacople de, por ejemplo, el loop tálamo cortical con el loop córtico cortical. Esos dos loops, digamos, se desconectan, y mientras más dramática sea esa desconexión, digamos, más cerca de la inconsciencia estaría. Y esa desconexión no se hace porque se esté bloqueando la transmisión o atenuando la transmisión, sino que en este caso, hipotetizo, hay un desacople por desorganización de la actividad. No es porque se atenuaron los inputs, sino que está tan desorganizada la actividad que ya no puede como generar coherencia. Y otra pregunta, un poco distinta, pero que también me nace a partir de como
distintos estados de conciencia y quizá como también estas transiciones interesantes. Por ejemplo, me imagino que en el sueño también, en los distintos estados del sueño, también tiene que haber en algún punto algún cambio de entropía. Por ejemplo, cuando, no me sé muy bien los estados del sueño, pero sí como entre el estado no REM y el REM, cuando uno empieza a soñar y quizá, por ejemplo, sueños muy vívidos o incluso pesadillas, que se podría decir que hay un aumento de la entropía. O sea, me surgió como la imagen a partir de lo que dijiste, que, por ejemplo, en psicodélicos pueden, o sea, muy distinto estar, no sé, quizá con los ojos cerrados o viendo una imagen como plana a, no sé, muchos estímulos visuales, y que eso podría ocurrir también en un sueño, por ejemplo. Entonces, sí podríamos considerar también ahí, y si hay estudios que muestren ahí un aumento de la entropía en esas fases. Claro, o sea, respecto a la vigilia, el sueño en general, independiente de la etapa, va a tener menor entropía porque, en términos de actividad cerebral, porque ya, o sea, estás involucrado en menos tareas, de todas maneras. Pero dentro de las distintas etapas del sueño, claro que hay etapas del sueño que justamente donde se sueña, donde hay como mayor entropía respecto a las otras etapas del sueño. Hay algunos estudios que muestran que existe mucha relación entre el sueño y las experiencias psicodélicas, y que también, tanto a nivel como de experiencia como a nivel de ciertas actividades. Eh, y por otro lado también están las transiciones, digamos, están los estados de sueño y también están las transiciones, digamos, cuando uno se está quedando dormido, es un estado bastante complejo, como que se mezcla la vigilia con el sueño, y probablemente el cerebro también está como en una especie como de saddle point, saddle node, así como metastable entre dos estados como vigilia y sueño, y eso también aumenta la complejidad. De hecho, un trabajo de un colega de la Católica, de Vicente Medel, Gonzalo Bonconte, que mostraron que la anestesia tiene un efecto no lineal en términos del entropy rate. L'Empel-Sieve es una medida también de teoría de la información, y muestra que no es que a medida que te van metiendo anestesia va disminuyendo la entropía, sino que te meten anestesia, sube un poco la entropía y luego baja. Y eso podría ser porque eventualmente a medida que te van metiendo anestesia, uno entra primero en una fase de transición y luego, ¡pum!, ya la estabilidad. Y esa fase de transición a nivel neuronal implica que hay como coexistencia de múltiples estados, y esa coexistencia de múltiples estados aumentaría la entropía. Sí, yo tengo una pregunta relacionada a lo que estaban hablando en el concepto de las transiciones de estado. Y tratando también de retomar estas funciones especializadas que generan este marco unificado, ¿no es cierto? Donde al parecer, como tú decís, no es lineal, que pueden coexistir múltiples estados, entonces tal vez no una como estado cognitivo unificado. Eso por un lado. Y cuáles son las limitaciones de este método y framework para después aplicarlo tal vez en tareas, porque tú mencionaste que son estudios principalmente, ¿no es cierto?, en resting state. Entonces, entendiendo que tal vez una tarea, ¿no es cierto?, va a generar cambios en la dinámica, ¿no es cierto?, y transiciones de estado, en base tal vez a esta experiencia en alguna ejecución. Claro. El modelo, este modelo en particular, así meterle tarea estaba medio complicado, obviamente, porque hay otros modelos, digamos, donde se le da como más agencia, se incrusta el modelo como en un cuerpo, digamos, donde pueda tener agencia para pensar en las tareas. Pero saliéndose un poquito del modelo, como no tomando necesariamente el modelo como la forma para responder las preguntas, a nosotros que han visto cómo varía la entropía a distintos niveles de tarea, y por ejemplo acá hay un trabajo relativamente reciente del laboratorio de Daniel Bassett, donde mide lo que se llama entropy production, que es también el entropy rate, que habla más o menos del nivel de irreversibilidad de un proceso. O sea, si uno está mirando un proceso que ocurre secuencialmente en el tiempo, si es que este proceso es 100% reversible, no hay entropy rate, y a medida que el proceso va teniendo memoria, es decir, se vuelve autocorrelacionado con su pasado, empieza a producir entropía. Es una, digamos, una relación matemática que existe ahí para procesos estocásticos. Y lo que se muestra acá, que a medida que la tarea que se le dice a la persona empieza como a involucrar más complejidad en términos emocionales y multimodalidad sensorial y cognitiva, el entropy rate empieza a aumentar. Entonces, claro, eso es como algo que, como para contestar un poco la pregunta, sí se está tomando esta noción, digamos, a nivel de tareas, y se encuentra esta correlación también, que existe también un nivel de correlación entre la complejidad de la tarea y el nivel de entropía.
No sé si respondí las preguntas. Y lo primero, lo que hablas como de la experiencia unificada. Sí, que en el fondo esta experiencia unificada o cómo se entiende en el trabajo que citaste, ¿no es cierto?, de la católica, donde las transiciones de Estado o pueden coexistir múltiples estados en un mismo tiempo. Ah, claro. Ujú. Claro, sí, pero eso yo lo consideraría como que pueden coexistir múltiples estados en términos neuronales, pero en términos de la experiencia uno tiene una experiencia, digamos, como que por más de que uno pueda detectar un montón de elementos de la experiencia, como que no puedes decir como tengo dos experiencias simultáneamente. Entonces, pareciera que esa experiencia unificada se vuelve más compleja a medida que más estados cerebrales están como coexistiendo. Gracias. Eso. Bien, veamos menos. Si alguien más tiene alguna pregunta para ir cerrando. Yo tenía una pregunta, pero no de la investigación, es más bien como me interesó mucho, mucho, mucho el área y quería preguntar cómo me puedo ligar a esto, cómo puedo acercarme quizás al laboratorio y trabajar, ¿es posible? ¿Se puede? Claro que se puede, o sea, lo que hacemos nosotros es todo 100% computacional. Nos conseguimos datos, trabajamos simulando, como que es muy, digamos, eh, autónoma la actividad, pues, o sea, como si queréis participar, es cosa de entrar en contacto y si tenéis las herramientas, digamos, tanto mejor, digamos, las herramientas me refiero a herramientas computacionales, matemáticas, si no, ¿cachai? Se aprende, pero así de sencillo como declarar tus intenciones, tratar de buscar algún tipo de pequeño proyecto que pudiéramos desarrollar como para que te familiarices con el área donde te gustaría investigar y ya. Con el Rodrigo sostenemos reuniones periódicamente, eh, y eso, o sea, estamos súper abiertos. Aparte, tenemos una cantidad de proyectos, somos re buenos para pelar el cable, entonces tenemos así caleta de proyectos que están tirados como en el tintero, esperando justamente a Andrés Rojas que se motive y vamos a desarrollar más proyectos. Ya, maravilloso. ¿Le escribo un mail entonces? Sí, dale, Para... Ya, escríbeme, no sé, hagamos una videollamada, me contáis de tus intereses, que más o menos por qué lado te gustaría abordar el tema, me contáis también como cuáles son las habilidades que tenéis, digamos, en programación y matemática, que es como, ese es el insumo, programación y matemática, como que acá no hay reactivos, no hay animales, no hay que apretar pipetas, estamos libres de todo eso. ya, bacán. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Súper. Y eso ¿Otro entonces. comentario? Bien. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a quienes vinieran, a los que quedan y bueno, para los que ven la grabación, a los que vinieron y eso, nos veremos en una próxima actividad. Estaremos sacando cosas desde AEN y desde el instituto también. Y eso, muchas gracias.